En el corazón del Valle de Aragua, entre ríos caudalosos y montañas cubiertas de selva, existe una historia que ha aterrorizado a generaciones. Una historia de belleza, amor, traición y venganza. Ella era conocida como la Mocuana, una mujer de una belleza extraordinaria, cuya mirada podía cautivar a cualquier hombre. Pero la historia que voy a contarte no habla solo de su belleza, sino de la traición que la convirtió en un espíritu temido hasta hoy. La Mocuana no siempre fue una figura temida ni un espíritu vengativo. Antes de convertirse en leyenda, era una joven como ninguna otra en el Valle de Aragua. Su belleza era natural, salvaje, sin artificios. Cabellos negros que caían como cascadas sobre sus hombros, ojos profundos que parecían reflejar la luz de la selva y una piel que brillaba bajo el sol de los valles. Pero más allá de su belleza, lo que la hacía especial era su conexión con la naturaleza. Se decía que los animales la reconocían y no le tenían miedo. Aves que cantaban cuando ella caminaba, monos que la observaban sin perturbarla, y ríos que parecían susurrarle secretos mientras ella se acercaba a ellos. La Mocuana podía encontrar las raíces más nutritivas, las frutas más dulces, y sabía cómo moverse por la selva sin dejar rastro, como si la tierra misma la protegiera. A pesar de su juventud, la Mocuana era sabia. Aprendió de los ancianos de su comunidad las historias de los espíritus de la selva, las advertencias sobre ríos y cuevas, y los secretos de plantas y hierbas que curaban o envenenaban. Su vida estaba llena de armonía con el entorno, pero también de cierta soledad, porque su belleza y carácter atrajeron la atención de muchos hombres, lo que generaba celos y envidias a su alrededor. La joven Mocuana era generosa, pero también prudente. No se dejaba seducir fácilmente. Conocía la fragilidad de los corazones humanos y la traición que podía surgir de la codicia. Sin embargo, su corazón era capaz de amar profundamente, y esa capacidad de entrega sería lo que marcaría su destino. Se dice que durante esos años la Mocuana protegía un secreto, un tesoro escondido en una cueva de la selva, legado de su familia o descubierto por ella misma. Nadie más conocía su ubicación exacta, ni los hombres de la región podían acercarse a ella sin ser rechazados. Solo aquel que demostrara verdadera confianza y respeto podría acercarse a su mundo. Y fue precisamente este secreto y su capacidad de amar lo que la llevó a encontrarse con aquel hombre español. Un hombre que no solo admiraba su belleza, sino que también deseaba aquello que ella protegía. La Mocuana, por primera vez, sintió una chispa de ilusión. Creía que había encontrado a alguien digno de su confianza, alguien con quien podía compartir su mundo y sus secretos. Pero la selva, los ríos y las sombras que ella conocía tan bien eran testigos silenciosos de que su confianza estaba a punto de ser traicionada. En sus paseos solitarios, al escuchar el canto de los pájaros o sentir la brisa mover los árboles, la Mocuana ya intuía que su corazón podía ser vulnerable, aunque nunca imaginó cuán profunda sería la traición que la esperaba. El hombre español llegó al valle y pronto captó la atención de la joven Mocuana. Su mirada y su forma de hablar despertaron en ella un sentimiento que no había sentido antes: confianza y amor verdadero. A pesar de los rumores de los ancianos y de las advertencias sobre la codicia de los forasteros, la Mocuana decidió mostrarle algo
que había protegido durante años. Un tesoro escondido en una cueva secreta. Con delicadeza y esperanza, ella lo guió hasta la entrada de la cueva. El interior estaba lleno de riquezas, pero también de secretos que solo ella conocía. La mocuana entró primero, mostrándole cada rincón, confiando plenamente en que él respetaría su mundo. Pero el español no estaba allí por amor, sino por codicia. Mientras la mocuana explicaba y señalaba el tesoro, él planeaba cómo apoderarse de todo sin dejar testigos. Fingió interés y admiración, pero sus intenciones eran oscuras. En un momento de descuido, él la encerró dentro de la cueva, bloqueando parcialmente la salida con piedras y troncos. No la mató de inmediato. Su intención era asegurarse de que ella no pudiera interferir con su plan para llevarse el tesoro después. Ella gritó, lo llamó por su nombre y trató de mover los obstáculos, pero la oscuridad y la desesperación la envolvieron. Desde fuera, el español parecía calmado, convencido de que su traición había sido perfecta. Sin embargo, no contaba con algo que la leyenda cuenta desde entonces. El corazón de la mocuana no descansaría y su espíritu se volvería más poderoso de lo que él jamás imaginó. Días después, cuando el español intentó regresar a la cueva para apoderarse del tesoro, la mocuana ya había desaparecido. Algunos dicen que la selva misma la liberó, otros que su espíritu se transformó en un espectro vengativo. Lo cierto es que el tesoro nunca volvió a ser encontrado, y aquel hombre español que creyó engañar al destino desapareció misteriosamente poco después. Así comenzó la historia de la mocuana como espíritu vengativo, una mujer traicionada, encerrada y abandonada, cuya confianza fue destruida, pero cuya fuerza se volvió eterna. Dentro de la cueva, la mocuana sintió que su mundo se cerraba con cada roca que el español había colocado para bloquear la salida. La oscuridad era absoluta y el aire pesado, cargado de humedad y de desesperación. Cada minuto que pasaba, su esperanza se desvanecía. Intentó mover piedras, golpeó la pared, gritó con fuerza, pero nadie vino a ayudarla. El dolor no era solo físico, era el dolor de la traición más profunda. Había confiado en alguien a quien amaba y su corazón estaba ahora roto y atrapado junto con su cuerpo. La selva, afuera, continuaba viva, indiferente al sufrimiento de una mujer que hasta entonces había sido una parte armoniosa de su entorno. Pero en la leyenda, la mocuana no murió como una víctima común. Su espíritu se negó a abandonar la vida con miedo o rencor sencillo. La traición que sufrió despertó una fuerza sobrenatural, un poder que convirtió su dolor en venganza. Mientras sus últimos suspiros se mezclaban con el murmullo del río y el viento que atravesaba la cueva, algo cambió en ella. Su esencia comenzó a desprenderse del cuerpo, a fusionarse con la selva, con la sombra de la cueva y con la memoria de su traición. Al morir, su espíritu emergió como la mocuana, la mujer que seduce y atrapa, que camina entre los ríos y cuevas del Valle de Aragua. Aquellos que se atreven a acercarse a los lugares que una vez fueron su refugio, sienten su presencia, un canto dulce que atrae, un perfume imposible de ignorar y la sensación de que alguien observa cada paso. La leyenda dice que su transformación no fue inmediata. La mocuana absorbió la ira, la tristeza y el amor traicionado, convirtiéndolos en poder.
no busca solo castigar, sino reclamar aquello que le fue arrebatado: la confianza, el respeto y la justicia que nunca recibió en vida. Desde entonces, la selva y sus ríos no solo guardan secretos, sino también a la mocuana, eternamente vigilante, aguardando a quienes osen acercarse demasiado. Tras su transformación, la mocuana no se convirtió simplemente en un espíritu errante. Su belleza, antes humana, se volvió sobrenatural, capaz de cautivar a cualquier hombre que osara acercarse a la selva o a los ríos donde ella había vivido. Su canto, dulce y melancólico, se escuchaba entre la bruma de la mañana o el murmullo de la noche, como una promesa imposible de ignorar. Los hombres que la encontraban sentían primero una atracción inexplicable. Algunos contaban que parecía caminar entre la neblina, apenas visible, y que su mirada podía atravesar el corazón de quien la veía. Otros aseguraban que su perfume, dulce y extraño, los envolvía y no podían apartarse. Pronto comenzaron a aparecer las primeras víctimas. Hombres solitarios, curiosos o confiados, que se internaban en la selva en busca de riquezas o aventuras, desaparecían sin dejar rastro. Algunos regresaban, pero cambiados para siempre. Sus ojos parecían vacíos, como si algo se hubiera llevado un pedazo de su alma. Sus voces temblaban al relatar lo que habían escuchado: un canto imposible, sombras que los seguían y la sensación de ser observados desde la oscuridad. Ninguno podía explicar cómo había sobrevivido, ni por qué la mocuana los había dejado ir. La leyenda dice que no todos sus encuentros terminan en tragedia. La mocuana no busca matar por simple maldad. Su objetivo es castigar la traición y la falta de respeto, como aquella que sufrió en vida. Los hombres que la ignoran, que buscan aprovecharse de ella o que desobedecen las advertencias de la selva, son los que nunca regresan. Y así, poco a poco, la historia de la mocuana se fue extendiendo por el Valle de Aragua. Sus víctimas fueron la prueba viva de que aquel espíritu no era un simple mito, sino una fuerza vengativa atada para siempre a la traición que la mató y la transformó. Cada susurro de la selva, cada canto entre los árboles y cada sombra blanca al borde del río recordaba a todos que la mocuana sigue viva y que su venganza es tan eterna como la selva que la protege. Aunque la mocuana nació de una traición ocurrida siglos atrás, su historia no se quedó en el pasado. Incluso hoy, hombres y mujeres que se adentran en los valles y ríos de Aragua aseguran haberla sentido, como si la leyenda aún caminara entre ellos. Algunos campistas cuentan que durante la noche escucharon un canto melodioso y triste que los llamaba desde la espesura. Aquellos que intentaron seguirlo aseguraron que las sombras entre los árboles parecían moverse y que una figura blanca, de cabellos largos y ojos brillantes, los observaba sin que pudieran verla de cerca. La sensación era tan real que muchos tuvieron que huir temblando, con la certeza de que alguien o algo los seguía. Otros relatos hablan de perfumes imposibles de describir, dulces y penetrantes, que aparecían de la nada mientras cruzaban la selva. Algunos hombres dijeron que sintieron un frío intenso recorrer su columna vertebral y que sus pasos eran guiados hacia lugares donde el suelo parecía moverse, como si la selva misma estuviera viva. Hay quienes regresaron de sus encuentros con la mocuana, pero lo hicieron cambiados. Sus ojos reflejaban un vacío inexplicable y sus voces temblaban al contar lo que vieron. Sombras que desaparecían al intentar acercarse, cantos que nadie más podía oír y la sensación de que algo invisible los había tocado, recordándoles la traición y la muerte que habían marcado a la mocuana. La leyenda dice que aquellos que logran escapar no están a salvo del todo. La mocuana
puede perseguirlos incluso fuera de la selva, apareciendo en sueños, reflejos o sonidos que los mantienen en constante alerta. Cada historia moderna refuerza la idea de que la mocuana no es solo un mito, sino un espíritu protector de la selva, vengativo con los traidores y siempre vigilante. La mocuana no solo quedó en la memoria de quienes vivieron su época, sino que su leyenda se ha convertido en un recordatorio eterno. Su historia atraviesa generaciones, enseñando que la traición, la codicia y la falta de respeto pueden tener consecuencias que van más allá de la vida misma. Se dice que la selva, los ríos y las cuevas que alguna vez fueron su refugio siguen siendo territorio de la mocuana. Los que se aventuran demasiado sin cuidado sienten su presencia, un susurro que roza el oído, una sombra que parece observar desde la penumbra, un canto que atrapa la atención y guía los pasos hacia lo desconocido. Pero la mocuana no es solo miedo. Su historia también habla de fuerza, justicia y transformación. La joven que fue traicionada por amor y encerrada para morir se convirtió en algo más grande que la vida misma. Un espíritu que protege la selva y su tesoro, que castiga a los imprudentes y recuerda a todos la importancia del respeto y la confianza. En cada historia moderna, en cada encuentro con su presencia, la mocuana sigue viva. Sus acciones, ya sean de advertencia o de castigo, nos muestran que las injusticias no desaparecen fácilmente y que los actos de traición pueden despertar fuerzas que superan la muerte y el tiempo. Hoy, la leyenda de la mocuana es más que un cuento antiguo. Es un símbolo de la selva, de la justicia y del poder de la venganza. Cada río, cada cueva y cada sombra nos recuerda que ella nunca fue olvidada y que quizá en este mismo momento la mocuana nos observa desde algún lugar entre la bruma y el agua. Así termina, o más bien continúa, la historia de la mocuana. Una joven traicionada, encerrada en la oscuridad, cuyo corazón roto se transformó en un espíritu eterno de venganza y poder. La selva, los ríos y las cuevas del Valle de Aragua no solo guardan secretos, sino también su presencia, siempre vigilante. Hoy, quienes se atreven a caminar por esos senderos sienten su mirada, escuchan su canto o perciben su perfume. Algunos la han visto entre la neblina, otros solo sienten un escalofrío que recorre su cuerpo. Cada historia moderna reafirma lo que la leyenda nos ha enseñado. La traición, la codicia y la imprudencia tienen un precio. Y la mocuana no olvida. Tal vez sea solo un mito, un cuento para asustar a quienes exploran la selva. O tal vez sea algo más, un espíritu que vive entre nosotros, recordando que la justicia puede tomar formas inesperadas y que la traición deja marcas que trascienden la muerte. Si alguna vez escuchas un canto extraño entre los árboles o una figura blanca se desliza entre la bruma del río, detente, obsérvala, respétala. Podría ser solo el viento, o podría ser la mocuana, la mujer que amó, fue traicionada y nunca dejó de existir. Y recuerda, la próxima vez que alguien te traicione, que intente aprovecharse de ti o rompa tu confianza, quizás no sea la selva quien juzgue, sino un espíritu que aprendió a convertir el dolor en poder, y cuya venganza todavía recorre los senderos del valle.